Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Déjenme acomodar esto. Listo. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por reunirnos nuevamente, Señor, para poder escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de leerla y llevarla a los hogares, Señor, en estos tiempos en que estamos más que necesitados de ella. Ya se acercan tiempos en los cuales, Señor, tú sabes que va a ser hasta prohibido que podamos compartir tus conocimientos. Te pedimos que sean muchos años los que podamos estar llevando la palabra a quien lo necesite y que tu palabra también, Señor, siga confortando corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bienvenidos sean, señores. Buenas noches. Ya estamos aquí tarde pero sin sueño. Y pues vamos a darle, ¿cómo se llama? A la lectura de una vez. Hoy acabamos el libro de Josué. Qué rápido se nos está pasando todo esto. Bueno, y también ya estamos en abril, ¿no? Pero bueno, ¿qué leímos ayer? Ayer leímos 3 capítulos del libro de Josué. Y el primer capítulo que leímos fue el capítulo 20. ¿Qué vimos en el capítulo 20? Realmente no vimos mucho, solamente vimos las ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? ¿Se acuerdan cuando una persona mataba a alguien por accidente, sin querer, jugando, como decimos los abogados, sin dolo? Ajá, era un homicidio culposo. Entonces, obviamente la familia pues no se iba a quedar contenta y buscaban al homicida para tratar de asesinarlo también. Y este cuate lo que podía hacer, quien mataba a alguien por accidente, era irse a refugiar a una ciudad de refugio que había de ambos lados del Jordán. Y en esas ciudades se tenía que quedar hasta que se murieran los sacerdotes o hasta que muriera el vengador de la familia. Ajá, este, y generalmente al que le llama la palabra el vengador de la familia o era un familiar o un amigo o alguien muy cercano a aquel al que había fallecido. ¿Y qué vimos en el capítulo 21? En el capítulo 21 del libro de Josué, ahora vemos las ciudades que les correspondían a los levitas, las ciudades que les fueron repartidas conforme a las órdenes del Señor. Cada una de las tribus, de las 12 tribus, le tenía que dar a los levitas una ciudad con sus ejidos y ¿cómo dice? No me acuerdo cómo dice, sus pastos. Era para que el ganado de los levitas pudiera tener donde pastar sin meterse en problemas. Ajá. Pero aquí en los versículos 43 y 44 vemos algo interesante, ¿no? Porque ustedes recuerdan que la promesa de Dios siempre fue que les iba a entregar una tierra que fluía leche y miel y que ellos la tenían que conquistar. Pero aquí la palabra nos da una prueba de la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor cuando les prometió la tierra no les dijo, sí les decía, les voy a dar toda esa tierra, pero toda la tierra que pise la planta de su pie va a ser suya. El Señor les estaba dando un terrenazo así, un continente completo, pero también sabía que ellos no iban a ser capaces de conquistarla por alguna razón no la conquistaron toda. Por eso el Señor dijo, todo lo que pise la planta de su pie, y vemos aquí que la tierra ya estaba descansando de la guerra, inclusive vemos que Josué ya había repartido la tierra a todas las tribus, pero la palabra señala que todavía había muchas tribus y muchos cananeos que todavía habitaban y que el pueblo de Israel nunca los pudo echar. Inclusive la palabra menciona que les causó aflicción. Entonces vemos que el Señor no faltó para nada a su promesa de decirles que les iba a entregar toda la tierra que pisara la planta de su pie. ¿Qué fue lo que pasó? Que los judíos no se apropiaron de la promesa del Señor. Nosotros también a veces nos pasa mucho. La principal promesa del Señor es nuestra salvación, ¿no? De que somos salvos por gracia de Dios y que esa promesa es una promesa de Jesucristo, es una promesa de Dios. Y muchas veces, desgraciadamente, todavía vemos a muchos cristianos que dudan de su salvación, que piensan que no son salvos. ¿Por qué? Porque no nos apropiamos de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Al pueblo de Israel le tocó luchar. Por supuesto, dice Pablo que nosotros tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que correr la carrera de la fe. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, somos salvos, ya no tenemos por qué dudar de que vamos a estar en el cielo, sino que simple y sencillamente nos tenemos que apropiar de esa promesa. Pero como les digo, todavía hay mucha persona que se dice ser cristiano y tiene dudas en cuanto a su salvación. Eso es no apropiarse de las promesas que el Señor nos da. Y luego en el capítulo 22 del libro de Josué vimos por ahí algo que puso en alerta a las 9 tribus y media que estaban pasando el Jordán. ¿Por qué?
Porque vemos que a la tribu de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, Josué les dijo, pues gracias por haber participado, se pueden regresar a su tierra, ya nos ayudaron a conquistar todo lo que pudimos conquistar, pues ahora a ustedes les toca regresarse, a cuidar a sus familias. Pero dice la palabra que cuando regresaron y pasaron el Jordán, edificaron un altar de piedra. Ahí todavía no decía por qué la palabra, pero ya ven que no falta el chismoso que fue y le dijo a las otras 9 tribus y media, a Josué y a sus príncipes, que estos cuates estaban construyendo un altar. Y lo que pensaron todos los príncipes de Israel es que ya iban a empezar de idólatras a sacrificar cosas ahí. Y de inmediato se reunieron el ejército de esas 9 tribus y media y fueron a hacerle la guerra a las 2 tribus y media que estaban antes de cruzar el Jordán. Afortunadamente, Josué tuvo la buena idea de mandar mensajeros, de mandar príncipes, a que esas tribus explicaran por qué habían levantado un altar de piedra. A lo que ellos dijeron, en pocas palabras, levantamos ese altar de piedra para que las generaciones que vienen después de nosotros recuerden que pasando el Jordán hay hermanos de nosotros viviendo ahí, que no somos dos países distintos, que somos uno solo y que siempre nos vamos a echar la mano. Bueno, pues cuando las 9 tribus y media y Josué y todos los demás oyeron esto, dijeron, bueno, ahí nos vemos, cuídense. O sea, se evitó la guerra, a ellos les pareció bien y cada uno se regresó a su hogar. A grandes rasgos, eso es lo que vimos en los 3 capítulos de ayer. Y como les comentaba, hoy vamos a terminar el libro de Josué, capítulos 23 y 24, en donde tiene una de las declaraciones más hermosas de la palabra de Dios. Ahí ustedes me dirán si no es cierto, pero bueno, ahorita que la leamos. Capítulo 23 del libro de Josué, escrito está. Exhortación de Josué al pueblo. Aconteció, muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por su causa, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. He aquí les he repartido por suerte, en herencia para sus tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y el Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las arrojará de su presencia. Y ustedes poseerán sus tierras, como el Señor su Dios les ha dicho. Esfuércense, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos, mas al Señor su Dios seguirán, como han hecho hasta hoy, pues ha arrojado el Señor delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de su rostro. Un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes como él se los dijo. Guarden pues con diligencia sus almas, para que amen al Señor su Dios. Porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si concertaran con ellas matrimonios mezclándose con ellas y ellas con ustedes, sepan que el Señor su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les serán por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados y por espinas para sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. He aquí que yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor su Dios ha dicho de ustedes. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que el Señor su Dios les ha dicho, también traerá el Señor sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si traspasaran el pacto del Señor su Dios que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Capítulo 24 del libro de Josué. Escrito está. Discurso de despedida de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo:
Así dice el Señor, Dios de Israel. Sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, después lo saqué. Saqué a sus padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a sus padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron al Señor, él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Yo los introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes, mas yo los entregué en sus manos, y poseyeron su tierra, y los destruí de delante de ustedes. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y vinieron a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en sus manos, y envié delante de ustedes tábanos, los cuales los arrojaron de delante de ustedes. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y les di la tierra por la cual nada trabajaron, y las ciudades que no edificaron en las cuales viven, y de las viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ah, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejan al Señor y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal y los consumirá después de que les haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. Y Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, para que no mientan contra su Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió a Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Sepultura de los huesos de José en Siquem. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Muerte de Eleazar. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte Efraín.
Újule. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos de nosotros haremos realidad eso? Continuando con la lectura, hoy nos toca leer el capítulo 3 del libro del Evangelio de Marcos. Eso quiere decir que ayer terminamos el capítulo 2, leímos de los versículos 18 al 28. La- Todos los versículos de los evangelios tienen tantas cosas por decirnos, que nos dicen más bien, que no nos da tiempo. Siempre les ofrezco una disculpa porque en 10 minutos no podemos dar todo lo que quisiéramos dar. Por eso elegimos algunos versículos y tratamos de dar un comentario aunque sea breve. Si ustedes tienen dudas, con todo el gusto del mundo, envíennoslas y trataremos de explayarnos un poco más cuando tengamos tiempo, ¿no? Porque siempre andamos diciendo cosas. Bueno, ¿qué pasó en los versículos 18 al 28? Más bien fue como del 20 al 28, no recuerdo exactamente dónde, donde dice que el Señor Jesús y sus discípulos andaban en un campo de trigo. ¿Cómo se llama el campo de trigo? Ah, sí, trigal. Andaban paseando por un trigal donde pasaban tres tristes trigues. Bueno. Pero en ese campo de trigo, a los discípulos, porque tenían hambre, se les hizo fácil arrancar las espigas. Y para arrancar las espigas, yo no sé mucho de agricultura, pero está mi suegra que ya sabe mucho. Dice que con sus manos molieron el trigo. Que molieron las espigas. Que las molieron. Y que me imagino que queda una especie de semillita. El granito de la espiga queda en sus manos y eso ya se lo empezaron a comer los discípulos. Ajá. Como lo hicieron frente a los judíos, no hombre, bueno, los judíos de inmediato, pero así más, todavía ni se acababan el primer bocado los discípulos, y los judíos los acusaron de que estaban quebrantando la ley del sábado. Ajá. Si en realidad nosotros nos regresamos a Éxodo y Levítico, a Números y a Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que no estaban violando el mandamiento judío del sábado, ¿no? Lo que sí estaban quebrantando era la serie de reglas, de interpretaciones que habían hecho los judíos y que eran una carga tremenda para todo el pueblo de Israel. Ajá. De hecho, el Señor Jesús les da un ejemplo muy vívido. Les platica de David cuando estaba huyendo de Saúl, que llegaron al templo, al tabernáculo, donde estaba el sumo sacerdote Ahimelech. Para más información vayan a leer Primera de Samuel capítulo 21, que es donde está narrada esta parte que está señalando Jesús. De hecho, ayer mi esposa me decía, todo lo que dijo Jesús está en el Antiguo Testamento. Y es cierto, aquí estaba poniendo el ejemplo de este David, cuando huyendo de Saúl y que todos sus hombres y él tenían hambre, que se metieron al tabernáculo y que el sacerdote Ahimelech les dio del pan de la proposición. Eso sí era un violamento, un violamento. Eso sí era violentar una ley, porque era una ley dada por Dios de que solamente los sacerdotes podían, ¿cómo se llama? Comer de ese pan. Pero recuerden que Samuel ya había ungido a David, lo único que le faltaba era su nombramiento como rey. Ajá, David ya estaba ungido, pero le faltaba ser rey. Y aquí en este caso tenemos al rey de reyes, al cual estaban acusando de que estaba quebrantando el sábado. El Señor Jesús les dijo, yo soy el Señor del sábado. Eh, Nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en estos días, ¿no? En estos días, por ejemplo, los católicos desde el viernes, sábado y domingo, creo, no comen carne, no sé qué comen, no comen carne ellos. No tienen ni idea de por qué, pero ellos no comen carne. La gran mayoría no tienen ni idea de por qué, pero no comen carne. Por ahí vienen los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones a decirnos que debemos de guardar el sábado. Pero ellos toman el sábado desde la medianoche hasta la medianoche. Para ellos ese es el sábado. Se ve que son medio ignorantes en cuanto a las tradiciones judías, porque el sábado para los judíos empieza al meterse el sol el día viernes y termina al ponerse el sol el día sábado, porque son días lunares. Bueno, pero el Señor Jesús les dice lo siguiente, yo soy el Señor del sábado. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús acerca de eso? ¿Y qué tenemos que aprender nosotros a final de cuentas si debemos de respetar el sábado o no? Ok, primero que nada, el sábado había sido instituido para beneficio del hombre.
y no para servidumbre. ¿Por qué? Porque tanto en Éxodo 20, cuando el Señor nos da los 10 mandamientos, dice que el sábado es un día de reposo. Ajá, es un día de reposo. En el Nuevo Testamento, ese noveno mandamiento, ¿sí es el noveno o el cuarto? No lo sé, por ahí si me ayudan, no sé si es el cuarto o el noveno, pero solamente hay 9 mandamientos. El mandamiento del sábado ya no se toca porque ya estaba aquí el creador del sábado. Ajá. Entonces el sábado fue instituido para beneficio del hombre y no para servidumbre, no para estar ahí lamentándonos con todas las cargas, era para tener un descanso, porque el Señor dice 6 días trabajarás y uno descansarás. Entonces para eso nos los había instruido. Ok, vamos a ver un poquito más adelante. El Señor Jesús, aquí lo que los judíos en ese momento no reconocieron y solamente reconocieron los discípulos, y eso a medias, hasta que llegó el Espíritu Santo, el Señor Jesús instituyó el sábado. Él es Dios, Él puso el sábado, Él dijo el sábado va a ser el día de reposo. Él es el único que tiene autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer en el día sábado. Él es el único que tiene autoridad para decirnos qué se puede hacer y qué no se puede hacer el día sábado. Ajá. Nosotros, como nos regimos por el Evangelio, por la palabra de Jesucristo, por los mandamientos de Jesucristo, por la ley de Cristo, nosotros, el día distintivo que tenemos es el día del Señor. Por decirlo así, en Pentecostés lo que se celebra era el día que resucitó Jesucristo, este domingo próximo, ¿no? Entonces es el día que nosotros, ¿cómo se llama? Hacemos a un lado todas nuestras actividades seculares, los que podemos, las actividades del mundo, y es un día en que ya no hay esa rigurosa carga de hacer o no hacer. Ojo, no quiere decir tampoco que el día domingo es el obligatorio. Hay muchas iglesias que celebran servicios los lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. En realidad, el día séptimo, que algunos lo conocen como día sábado, el día séptimo es para reposar, es para descansar, el cuerpo necesita un descanso. Pero también, ahorita lo vamos a decir eh, más que un día de legalismo, el día del Señor es estar libre de actividades seculares, pero en el cual podemos adorar, servir y cuidar de cultivar nuestras almas y nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es el día en que al estar descansando de todas las actividades, podemos estudiar la palabra del Señor con un poco más de tiempo, rendirle la adoración que Él merece, y al estarles estudiando la palabra, pues obviamente estamos cultivando nuestro conocimiento del Señor en el Espíritu. Ajá. Para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, no se trata de decir, ¿está mal si hago esto en sábado? Esa no es la pregunta que nos debemos hacer. La pregunta que nos debemos hacer correctamente es, ¿cómo puedo emplear este día para gloria de Dios, para bendición de mi prójimo y para mi bien espiritual? Cualquier día que nosotros designemos para servir al Señor, porque muchos de nosotros en estos días tenemos que trabajar hasta el domingo, que es el día del Señor, pero eso no nos impide que escuchemos su palabra, que leamos su palabra en algún día que descansemos. No conozco a nadie hasta ahorita que trabaje los 7 días de la semana. Y si hay así, aún así puede haber turnos, puede haber tiempos de descanso en los que se pueda dedicar a leer la palabra del Señor. Y si no, pues vénganse a escucharla por lo menos para que sigan cultivando su espíritu. A final de cuentas, ese legalismo, porque era legalismo que los judíos habían impuesto a todo el pueblo de Israel, estaba dedicado solamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Cuando vino el Señor Jesús, nos libró de la carga de estar haciendo o no haciendo el día sábado, de estar cumpliendo con legalismos rigurosos que a dicho del Señor Jesús, ni ellos podían cumplir. Ajá. Entonces, para nosotros sí debe de haber un día de descanso, porque sí lo marca el Señor en su palabra. Sin embargo, ese día de descanso es para que dejemos un poquito de lado nuestras actividades cotidianas de trabajo, de lo que hagamos en la casa, y podamos estar sirviendo al Señor, adorando al Señor y aprendiendo del Señor. Entonces, el día sábado no es obligatorio para los cristianos, puede ser cualquier día entre semana, pero qué mejor hacerlo en un día domingo, que es cuando resucitó nuestro Jesús, nuestro Salvador. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 3 del Evangelio de Marcos, y escrito está: el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano.
y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Nos faltaron los herodianos. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarlo, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubrieran. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ay. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Híjole, hay tanto, tanto que comentar de este capítulo de Leímos, que esperemos que Dios, como siempre, nos ilumine, perdón, que no nos elimine, que nos ilumine. Sí, perdón, Señor, no me escuchas. Para que podamos darle aquí. Solamente puedo decirles que de esto que leímos se han levantado tantas herejías, tantas sectas y tantas mentiras con las que tienen engañadas a la gente. Tan solo lo del Ministerio de Liberación en los cristianos que acabamos de leer, ¿no? Eso es una mentira para los cristianos. No me refiero a que no exista, existe, pero en un cristiano, ayer lo explicamos, no puede ser poseso, así, para acabar pronto. Y lo segundo, había un payaso ahí que salía en YouTube llamado Luis Toro, que decía que le demostraran con versículos de la Biblia que donde decía que Jesucristo tenía hermanos. Aunque le mencionaban él siempre tergiversaba el versículo diciendo que los hermanos de Jesús eran los que hacían su voluntad. Sin embargo, aquí dice claramente su madre y sus hermanos, ¿no? Qué bueno que ya inclusive el Vaticano le retiró el permiso para andar diciendo, haciendo y publicando tonterías con los paleros que se contrataba. Y hubo por ahí un señor, ¿cómo se llama? Un nieto de Graham, Will Graham, un pastor que vive en España, al cual Luis Toro lo retó. Todos los que vemos sus videos le dijimos: no pierda el tiempo con ese payaso, pastor, es un payaso. Y sí, obviamente Will
señor con mucha sabiduría, pues no aceptó el reto porque sabía que se iba a enfrentar a un payaso. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios acerca de estos capítulos que leímos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra, poder y alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. Gracias, Señor, porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo para estar contigo en tu presencia, vivir eternamente. Te pedimos, Señor, que nos des la habilidad de poder llevar tu evangelio a todas las naciones, a todas las gentes, Señor, y que tú vuelvas a elegir a muchos más para que estemos contigo allá arriba. Asimismo, Señor, así como Josué lo dijo, también nosotros reiteramos esas grandes palabras que dijo, que yo y mi casa serviremos al Señor, porque no tenemos a nadie más a quien servirle. Tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores, al cual seguiremos hasta que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.